Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. En esta ocasión haremos un repaso por el arte del Renacimiento. Para emprender nuestro viaje es necesario situarnos en la Italia del siglo XV. Por aquellos tiempos, Italia todavía no era un país, sino que estaba dividida en ciudades-estado. Entre las principales estaban las repúblicas de Florencia y de Venecia, el ducado de Milán, el reino de Nápoles y los estados papales. Estas ciudades estaban a cargo de poderosas familias, como los Sforza o los Medici, y entre ellas mantuvieron constantes conflictos por el poder. Uno de los instrumentos para ganar poder era el arte. Pero para poder entender el arte del Renacimiento es necesario repasar bien el contexto histórico. Como primera característica, podemos decir que en Europa hay un importante desarrollo económico, principalmente a cargo de una poderosa burguesía, formada por banqueros y prestamistas. Con este nuevo nivel de intercambio comercial, muchas familias se volvieron muy ricas y poderosas, como la de los Medici, los Strozzi o los Fugger, que permitieron a dichas familias su intervención directa en la política o su apoyo a las monarquías que atravesaban crisis económicas. La familia Medici, por ejemplo, era tan poderosa que abasteció al Vaticano de 4 papas y a Francia de 2 reinas. El siglo XV también marca el fin de un imperio que duró casi 2000 años. El Imperio Bizantino, parte del Imperio Romano, llegaba a su fin en 1453, con la caída de Constantinopla, a manos de los turcos otomanos. Este suceso marca el fin de la Edad Media. La invasión a Constantinopla provocó la emigración de intelectuales bizantinos a Occidente, principalmente a las ciudades de Italia, siendo esto también clave para el Renacimiento. Los cambios en esta época también se dan a nivel tecnológico. Es la época de los grandes inventos, como la perfección de la pólvora que transformó la estrategia militar para siempre, y la brújula, que permitió los grandes descubrimientos geográficos. Pero el hecho más sobresaliente fue la invención de la imprenta, atribuida al alemán Johannes Gutenberg, que perfeccionó los sistemas medievales de impresión. Recordemos que hasta entonces los libros se escribían a mano, llevando un incontable tiempo de trabajo. Con la imprenta se podía reproducir una hoja de texto múltiples veces y de una manera mucho más rápida. Este invento cambió para siempre la forma de comunicarnos y también abrió las puertas a un nuevo tipo de arte, el grabado. También hubo avances científicos en anatomía, matemática, astronomía y cartografía. El desarrollo de esta última, sumado a los avances en la navegación y el conocimiento de la brújula, fueron claves para hacer posibles los grandes descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI, en los que intervinieron sobre todo españoles y portugueses. Ya dijimos que Europa atravesaba una época de auge en cuanto al desarrollo económico y comercial, pero algo que escaseaba eran las especias. Estas eran importantes para preservar la comida, darle sabor, y su posesión era también símbolo de estatus y poder. Esto llevó a que en el siglo XV los países de Europa se lanzasen a la tarea de explorar, cartografiar y explotar nuevas tierras en busca de nuevos mercados. Movidos por esa fiebre mercantilista y codicia, los europeos se lanzaron como buitres sobre las nuevas tierras de América, Australia, África Austral y Oceanía. Esta explotación de población y recursos duraría hasta el siglo XIX, en que los propios descendientes de europeos asentados en las colonias impulsaron los movimientos de liberación. La competencia más fuerte estaba entre Portugal y España. Los portugueses se lanzaron al este a explorar las costas de África y llegar a la India, pero la flota española, al mando del genovés Cristóbal Colón, decidió ir por el oeste y atravesar el inexplorado Océano Atlántico, con el fin de llegar a las tierras de la abundancia descritas por Marco Polo unos siglos antes, China y Japón. Sin embargo, los españoles se toparon con un continente nuevo, completamente desconocido, que se interponía en medio del océano, el que hoy conocemos como América.
Colón nunca supo que no estaba en Japón, por el contrario, había llegado a las Antillas, en Centroamérica. En los próximos viajes, los europeos se expandieron hacia el sur y se percataron de que aquello no era Asia, sino otras tierras que ya estaban pobladas. En vista de que no había especias, se concentraron en el oro y la plata, y decidieron conquistar las tierras americanas, exterminar a los nativos y llevarse el motín a Europa. En cuanto a los nativos americanos, no solo fueron derrotados por las espadas de los conquistadores, sino por algo mucho peor, la viruela, una enfermedad que traían los europeos sin sospecharlo. Esa fue la principal arma biológica que acabó con la población indígena. Mientras tanto, los reinos de Europa se enriquecían cada vez más. En la Edad Media, los europeos habían vivido demasiado pendientes de Dios y obsesionados con el pecado y el infierno. La Iglesia los había convencido de que la vida terrenal era solo un trámite pasajero para acceder a la vida eterna, lo que determinó una excesiva preocupación por el más allá, sin darle importancia al goce de la vida. De ese pensamiento se liberó Europa a lo largo de los siglos XV y XVI, con el humanismo, una nueva corriente ideológica, filosófica y cultural que se impuso frente a la superstición religiosa. El ser humano cobraba confianza en sí mismo, en sus actos y en su capacidad de razonamiento. Comenzaba a darle menos importancia a lo mágico y más a lo experimental y científico. El ser humano pasa a ser el centro y medida de todas las cosas. El humanismo se convierte así en el verdadero espíritu del Renacimiento. El esplendor intelectual conseguido por los humanistas contribuyó a la aparición de la Reforma, movimiento de rebelión contra la Iglesia católica que convulsionó el centro de Europa durante el siglo XVI. En 1516, un monje alemán llamado Martín Lutero visitó Roma y se quedó estupefacto al constatar lo que estaba sucediendo allí. La Iglesia le estaba vendiendo a la gente la salvación eterna a cambio de sumas de dinero, a través de indulgencias. Los creyentes gastaban todo lo que tenían con tal de que la Iglesia perdone todos sus pecados. Frente a esta corrupción del catolicismo se rebeló Lutero. Cuando regresó a su ciudad, Lutero redactó un documento contra la codicia y los errores de la Iglesia y lo clavó en la puerta del convento. Estos documentos fueron conocidos como las 95 tesis y se difundieron por toda Europa gracias a la imprenta. Como respuesta, el Papa lo declaró hereje y apóstata. A raíz de esto, nace una nueva rama del cristianismo, el protestantismo, una alternativa a la religión católica. Con el correr de las décadas, la mayor parte del norte de Europa se volvió protestante, pero la Iglesia católica no se iba a quedar de brazos cruzados. Esto lo analizaremos en la próxima clase. El Renacimiento es un gran movimiento cultural impulsado por el humanismo y que se manifestó principalmente en el campo del arte. Como principal característica, hay una recuperación de la cultura clásica de Grecia y de Roma. Es por eso que se denomina Renacimiento, porque el arte griego y romano de la antigüedad renace. Recordemos que durante la Edad Media el arte se centró en la religión y le dio la espalda a la calidad, la belleza y el realismo del arte clásico. En el Renacimiento los artistas van a visitar las ruinas de Roma y Grecia para estudiarlas y también como fuente de inspiración. Pero lo que más ayudó a los artistas renacentistas fue el descubrimiento de 10 libros de arquitectura de la antigua Roma, perteneciente a Marco Vitruvio. Este había sido un arquitecto en la época de Julio César. Gracias a sus libros, los arquitectos renacentistas lo tomaron como referencia de primera mano para el conocimiento del arte de la antigüedad. Otra característica fundamental del Renacimiento es el antropocentrismo aplicado especialmente en el arte. Esto significa que se toma al hombre como centro y medida de todas las cosas. El Renacimiento parte de la idea de que el hombre es la obra más perfecta de la creación. La figura humana se convierte así en el principal centro de atención. Los artistas del Renacimiento recuperan el interés por la anatomía del cuerpo humano, alcanzando una extraordinaria perfección en su representación, así como en la comprensión del movimiento, aspectos que el arte medieval había ignorado, aunque en el gótico ya se habían producido importantes avances en la conquista del naturalismo.
En el Renacimiento también hay una búsqueda de belleza ideal y de armonía en la representación de la figura humana. Todo esto va a estar determinado por leyes matemáticas. La figura del artista también vive un cambio radical en esta época. Deja de ser un simple artesano y se convierte en un artista reconocido por la sociedad. Ya no va a estar al servicio de un gremio ni de la iglesia. El artista se libera. Prueba de este nuevo protagonismo de los artistas será el hecho de que con frecuencia incluyan su autorretrato en las obras, uniendo su nombre a la fama de su obra. Junto con el artista aparece también la figura de un nuevo cliente, el mecenas, perteneciente a la aristocracia o la burguesía. El mecenas, además de fomentar el arte, se sirve de él para sus propios fines, ya sean políticos, económicos o de prestigio personal. A esta relación entre artista y mecenas se denomina mecenazgo. En el Renacimiento, la Iglesia deja de ser el único cliente de los artistas. La obra de arte se convierte en una inversión necesaria para desarrollar la imagen y el honor de la familia, una forma de representar la condición y el prestigio del mecenas. Por último, cabe mencionar que en el Renacimiento se pueden reconocer 3 etapas. La primera se denomina Renacimiento temprano, o mejor conocida como Quattrocento. Esta es la etapa inicial del Renacimiento, que surge a principios del siglo XV en la ciudad de Florencia, y se caracteriza por ser una etapa de experimentación en el arte. En Florencia, el mecenazgo va a estar principalmente a cargo de la familia Medici. La segunda etapa es conocida como Alto Renacimiento o Cinquecento. Su auge se da en el siglo XVI y se caracteriza por ser la etapa plena del Renacimiento, en donde se difunde por toda Europa. El foco principal del arte pasa de estar en Florencia a estar en Roma, y los papas se convierten en los principales mecenas. La tercera y última etapa se denomina Bajo Renacimiento, apareciendo a finales del siglo XVI. Aquí aparece un nuevo estilo, el manierismo. Este va a romper con las ideas del Renacimiento y va a dar paso a otro movimiento artístico, el barroco, que veremos en la próxima clase. En esta primera parte veremos el arte del Quattrocento. En arquitectura veremos que la arquitectura religiosa sigue vigente en iglesias y basílicas, pero veremos un gran desarrollo en arquitectura civil, donde se van a destacar los palacios florentinos. En escultura se van a destacar las esculturas exentas y en pintura el mural al fresco y la pintura sobre lienzo. La arquitectura del Renacimiento se caracteriza en primer lugar por el uso de elementos constructivos tomados de la antigüedad, a partir del estudio de las ruinas griegas y romanas y de las enseñanzas de Vitruvio. Se vuelven a utilizar el arco de medio punto, las bóvedas de cañón y de aristas. La cúpula también vuelve a desempeñar un papel importante. Se alza preferentemente sobre pechinas y suele estar realzada por un tambor. Y en la parte superior de la cúpula aparece un nuevo elemento, la linterna, que sirve para que entre el aire y la luz. En segundo lugar, la arquitectura renacentista plasmará la armonía y simetría matemática. La composición de los edificios va a estar determinada por formas geométricas puras, como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Tal como en la antigua Grecia, en el Renacimiento la simetría es sinónimo de belleza. En tercer lugar, la luz presenta otro significado diferente al del gótico. Frente a la luz coloreada y real del espacio gótico, nos encontramos ahora una luz natural que configura un espacio translúcido y perfectamente abarcable por el ser humano. En la clase anterior vimos que los edificios religiosos del gótico se caracterizaban por su altura, su decoración y su luz sobrenatural. Pero en Italia el estilo gótico no estuvo tan presente como en otros países. En su lugar vamos a encontrar iglesias y basílicas que no se destacan por su altura, sino por su simetría. Los modelos de edificio religioso que encontramos en el Renacimiento son los de planta basilical, presentes en el arte paleocristiano, y los de planta central provenientes del arte bizantino.
La arquitectura civil adquiere durante el Renacimiento un desarrollo espectacular, especialmente en el campo de la vivienda privada de los nobles y burgueses, representada a través del palacio y la villa de campo. Mientras que el castillo va unido al señor feudal, el palacio será la vivienda de nobles y burgueses. La tipología más frecuente es la de un patio central rodeado de dependencias, pero desprovisto de torres defensivas. Una forma cúbica dividida en plantas con grandes ventanas alineadas, cornisas salientes que marcan la horizontalidad y una puerta en la fachada. Este modelo de palacio influirá en toda Italia. Ejemplos de ello son el Palacio de los Medici y el Palacio Rucellai. Otro género destacado de la arquitectura del Renacimiento es la casa o villa de campo, frecuente en la antigüedad romana, que vuelven a recuperar su importancia dominando el campo o el jardín, antecedente de los grandes palacios de las monarquías absolutas. Como podemos observar en las fachadas de estos edificios, hay una importante influencia de los templos griegos y romanos. Los dos arquitectos con los que podemos decir que se inicia realmente el Renacimiento serán Brunelleschi y Alberti. Filippo Brunelleschi representa el primer ejemplo de artista ideal del Renacimiento, con una sólida formación humanística y científica. Fue el arquitecto más importante del siglo XV en Italia y verdadero emblema del nacimiento de la arquitectura renacentista. Entre sus numerosas obras realizadas en Florencia, destaca por su importancia la cúpula de Santa María del Fiore, que supuso la resolución de un importante problema técnico, así como la creación de un modelo de cúpula de gran influencia posterior. Esta enorme cúpula no solo se destaca sobre el conjunto de la iglesia, sino que es una referencia visual en toda la ciudad de Florencia. La catedral gótica de Florencia fue realizada por Arnolfo di Cambio, pero estaba incompleta, le faltaba rellenar un hueco de unos 45 metros, imposible de construir con los medios tradicionales. No quedaban ya carpinteros ni gremios capaces de hacerlas en la ciudad. Brunelleschi se encargó del trabajo empleando novedosas máquinas como el desarrollo de sus propios sistemas de grúas. Esto, sumado al empleo de ingeniosos métodos de construcción, Brunelleschi pudo construir la cúpula más grande del mundo y una de las más majestuosas. El Duomo tiene una altura de 114 metros. Esta construcción es por una parte gótica por el perfil abombado y por los nervios que la sustentan, pero es también renacentista ya que plantea soluciones completamente innovadoras. En Florencia, Brunelleschi también emprende la realización de dos importantes iglesias, la de San Lorenzo y la de Santo Espíritu. León Battista Alberti es la otra gran figura del Quattrocento. Alberti es el prototipo de artista renacentista con una amplia cultura humanística. Era filósofo, escritor, arquitecto, urbanista y teórico del arte. Entre sus trabajos encontramos las construcciones de la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santa María Novella, la iglesia de San Andrés y el Palacio Rucellai. En sus obras combina perfectamente partes y estilos de Grecia y Roma para formar un nuevo edificio. Alberti mezcla lo antiguo con lo moderno. En el Renacimiento, la escultura también pega un salto de calidad, destacándose trabajos que se convertirán en emblemas de la historia del arte. Como principal característica, la escultura finalmente se separa de la pared. Ya no depende de la arquitectura como veníamos viendo en la Edad Media. Ahora la escultura se convierte en un formato independiente del edificio. Ocupa su propio espacio. Aunque seguimos encontrando relieves, el tipo de escultura más importante va a ser la escultura de bulto redondo. Otra característica fundamental es el antropocentrismo aplicado a la escultura. Hay un estudio de la anatomía humana en cuya representación se alcanzará una perfección absoluta, tomando además como fuente de inspiración el arte clásico. El escultor del Renacimiento buscará la representación de la belleza, pero de una belleza en muchos casos idealizada, estableciendo las proporciones ideales del cuerpo humano. Aunque la temática seguirá siendo principalmente religiosa,
También tendrán relevancia los temas históricos y sobre todo los mitológicos. Cualquier tema elegido sirve de excusa para los escultores, ya que el tema de fondo siempre será la representación del cuerpo humano. Los materiales más utilizados van a ser el mármol y el bronce, alcanzándose una gran perfección técnica en su trabajo. Los principales escultores del siglo XV son Ghiberti y Donatello. Lorenzo Ghiberti es el primer escultor que basa su arte en el humanismo y en la antigüedad clásica. Trató de establecer una base científica para el arte figurativo mediante el estudio de la óptica y de la teoría de las proporciones. Es conocido por ganar un concurso entre artistas para realizar las puertas del Baptisterio de Florencia. Se trata de esculturas en relieve realizadas en bronce mediante la técnica de la fundición. El escultor consigue representar magistralmente la profundidad espacial mediante la gradación de volúmenes en sucesivos planos. Las figuras del primer plano están trabajadas en marcado alto relieve y en las del fondo se utiliza la técnica del schiacciato o aplastado, relieve en el que la talla sobresale lo menos posible, pareciendo casi un dibujo, como si las figuras emergieran del fondo. Ghiberti fue un experto en aplicar la perspectiva en una escultura. Pero sin lugar a dudas, el escultor más importante del 400 fue Donatello. La figura humana es el eje de su actividad escultórica, pero aunque refleja a la perfección la belleza ideal, tampoco elude la representación de los defectos físicos de los seres humanos. Su afán por la veracidad le lleva a minuciosos estudios anatómicos, incluso a veces de un crudo realismo. En cuanto a los materiales, trabaja la madera, el bronce y el mármol con una extraordinaria versatilidad técnica que le permite obtener muy variadas calidades. Entre sus obras más importantes podríamos destacar San Jorge como imagen perfecta del caballero cristiano, o el David, el primer desnudo fundido en bronce desde la antigüedad. Donatello es el mayor escultor del siglo XV y fue el primero en realizar una escultura en bronce a tamaño natural, sin enmarque arquitectónico desde la antigüedad. La pintura renacentista experimentará profundos cambios que marcarán una fuerte ruptura con el arte anterior. Al contrario que los arquitectos y escultores, los pintores del Renacimiento no tenían referencias arqueológicas directas de la antigüedad, sino tan solo literarias. La vuelta a la antigüedad será en realidad para ellos una vuelta a la naturaleza, que se toma como modelo y fuente de inspiración. Es por ello que la pintura es la categoría del arte más original del Renacimiento. La mejor expresión de esa voluntad de inspiración en la naturaleza la encontramos en el hallazgo de un nuevo sistema de representación del espacio, que constituye una de sus principales aportaciones. En la clase pasada vimos cómo el espacio y el paisaje iba apareciendo en las obras de una manera intuitiva, principalmente en los trabajos de Giotto, pero será en el Renacimiento cuando se llevarán a cabo investigaciones de naturaleza científica en este sentido. Como resultado aparece un nuevo sistema de representación, la perspectiva lineal. Esta aparece como un instrumento que hace posible crear en la superficie pictórica la ilusión de profundidad espacial. Fue Brunelleschi el que formuló las reglas de la perspectiva y Alberti el que las dio a conocer, explicando en su obra De Pictura cómo debía un artista realizar su obra según estas reglas que serán utilizadas durante siglos en la pintura occidental. También se formulará la perspectiva atmosférica, que parte de la idea de que la atmósfera en la que están inmersos los cuerpos y los objetos hace que los contornos aparezcan más desdibujados en la distancia y transforma también los colores. Según Leonardo, las tonalidades serán más azulados a la distancia. La geometría pura también está presente en la composición de las pinturas. Las obras se organizan con sencillos esquemas geométricos como el triángulo o el círculo, buscando sobre todo el equilibrio, la simetría y la claridad compositiva. Por último, podemos decir que tuvo enorme desarrollo el arte del retrato como reflejo del individualismo renacentista y del papel central
que se concede al ser humano en el Renacimiento. Los soportes y técnicas que se van a utilizar serán variados. En Italia siguió teniendo importancia la pintura mural al fresco, pero aparece un nuevo soporte, el lienzo, es decir, la pintura sobre tela. De esta manera la pintura también se libera de los muros, y ahora el artista puede enrollar sus telas y transportarse a todos lados con ellas. Entre los pintores más importantes del 400 destacamos las figuras de Masaccio y Botticelli, que representan dos tendencias relativamente contrapuestas de la pintura renacentista. Masaccio es el artista que inicia la pintura del Renacimiento. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura. Generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva, desarrolladas por Brunelleschi, como vemos en el fresco de la Trinidad en Santa María Novella. Con las reglas de la perspectiva, el artista pudo crear una ilusión de profundidad en un muro liso, dando la sensación de que hay una abertura en la pared y el techo abovedado fuera real. Este efecto debió sorprender a la gente de la época. A partir de aquí, todos los artistas intentarán plasmar las mismas leyes en sus obras. Sandro Botticelli es otro de los pintores más destacados de este periodo. Se destaca por sus famosas obras como La Primavera y El Nacimiento de Venus. Botticelli es un maestro en el uso de la línea que utiliza magistralmente. Se despreocupa totalmente de la representación del espacio de acuerdo con las leyes de la perspectiva lineal, cuya búsqueda había sido el principal objetivo de artistas como Masaccio. La concepción de la pintura es para Botticelli más poética que científica o matemática. De ahí el profundo lirismo y la atmósfera de melancolía y refinamiento que envuelve a sus cuadros. Toda su obra expresa una gran belleza espiritual. Su trabajo más reconocido, El Nacimiento de Venus, es una obra realizada con la técnica al temple sobre lienzo. Este cuadro fue en su tiempo una obra revolucionaria, por cuanto presentaba sin disimulos un desnudo no justificado por ningún componente religioso, así como un tema mitológico procedente de la cultura clásica greco-romana anterior al cristianismo. Estamos ante una alegoría, un tema mitológico que exalta el nacimiento de la belleza femenina en la autenticidad de los elementos de la naturaleza. De esta manera llegamos al fin de esta primera parte de la clase. Ahora veremos cómo fue el arte en el período del Alto Renacimiento.